es la decisión a través del decreto 111 el que permite que al fin nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional hagan lo que tuvieron que hacer desde hace mucho tiempo. ¿Cómo observar en una guerra que es totalmente asimétrica, en donde los líderes y las bandas están caracterizadas entre la población, en donde hasta hace poco gran porcentaje de la población les servía de campana a ellos, hablando de una inteligencia criolla, y en donde tenemos Fuerzas Armadas que han sido desequipadas, han sido en el correato vilipendiadas? Acabo de escribir un tuit que sería importante que ustedes lo lean también para que podamos seguir Buenísimo. estas líneas en la entrevista. Y ahora con este decreto es cuando al fin usted ya ve oficiales del territorio siendo entrevistados. En 15 años ningún coronel, ningún teniente coronel podía dar cámaras, al menos en Fuerzas Armadas. Ni siquiera usted conocía la voz de los comandantes generales. Eso ha permitido que al fin la ciudadanía se dé cuenta que sí podemos creer en esta, en las misiones principales de Fuerzas Armadas que están muy claramente establecidas en el artículo 158 y 159. El poder político colabora ahora con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es quien lidera Fuerzas Armadas y Policía. Pero si usted se da cuenta, no le quedó otra opción, no le quedó otra opción porque existe un metástasis, por las denuncias de Villavicencio, o porque ya el país no aguanta más, para que usted vea una asamblea que ha promovido la impunidad, que ha dado la espalda a soldados, a policías como el cabo Velastegui, como el cabo Olmedo, y ahora vemos que las cosas aparentemente comienzan a funcionar. Pero lo tengo que decir, y ahora sí en el nivel político, mientras no se determine los cabecillas, las mafias que enlazan al poder político con el nivel de los capos narcoterroristas, esto va a dar resultados. La UAF ya he visto que ha comenzado a actuar. Mire, todo esto se lo ha venido diciendo el presidente Noboa desde que yo salí de la Armada, desde el año 2017, 2016, 18. Se le ha venido diciendo, pero mire, ahora yo sí lo digo públicamente, dice, el presidente, si en este año, en lo que le queda del mandato, no marca distancias con el correísmo, porque yo sé que no le va a declarar el grupo político terrorista como alguna vez lo vimos en Colombia, como al M-19 o a las FARC, o como en El Salvador al Frente Farabundo Martí, o como en Europa al ETA y al IRA, pero sí al menos que deje por votos en la Asamblea, no, ese no es el camino, que deje de pactar, que dé las espaldas al correísmo y que tenga líneas rojas con el social cristiano. Usted dirá, pero ¿qué le pasa al capitán? ¿Por qué habla de política en estos momentos? Porque está comprobado. Lo dijo Raúl Reyes, lo dijo el Mono Jojoy. Tome Rafael Correa y espero me pague con favores. Lo dijo antes de morirse. $200,000 para la campaña de Correa. Y así, con jueces que pertenecen a la estructura de la señora Salazar, de la que aparece en Metástasis, jueces social cristianos, por favor. Entonces basta ya que los capos que viven en Mocolí, que se encuentran asilados o refugiados en Bélgica, en México, y por favor, la prensa, dejemos de dar micrófonos a prófugos de la justicia. Eso no es democracia, eso es hacer eco de las fechorías y seguir dando poder, porque nuestra sociedad es morbosa. ¿Qué queremos ahora? Que ganen, que triunfen, que derroten a las mafias nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esas noticias deben entrevistar a generales, a coroneles del territorio. Eso es lo que anhelamos, Lice. Capitán, aquí lo hacemos, de hecho. Usted también decía, por fin logramos como conocer la voz de los militares, el actuar de los militares, pero también he escuchado de otros expertos decir, por favor, cuando vean a los militares haciendo sus operativos, no los graben, déjenles hacer su trabajo, pero la mayoría de los videos colgados en redes sociales son grabados por los propios militares, capitán. Quizás esto para que la ciudadanía vea el trabajo que ellos están ejecutando, ¿se debería o no se debería grabar? ¿O cómo podemos también manejar aquello para no caer en el morbo? Porque también ya se ve respuestas de quizás opositores o de los mismos ecuatorianos como, no, ¿por qué los tratan así? ¿Por qué los insultan así? ¿Por qué los hacen cantar? ¿Por qué los golpean? También son ya comentarios en las redes sociales, capitán.
Eso le puede pedir usted a a un capitán, a un mayor que tienen el criterio formado, a un teniente que está al mando de un pelotón, pero un subteniente, un soldadito que esté imbuido, que tiene acumulada la adrenalina de tantos años de no poder defender a su patria como ahora lo están haciendo, es muy complicado. Ahora, ver las reacciones de los progres, de este progresismo mal llamado progresismo, ¿no? Mire la acepción de la palabra, nosotros entenderíamos que es el actuar para mejorar, ¿verdad? Sin embargo, con el progresismo y las políticas que manejan los bolivarianos del socialismo del siglo XXI y todos estos abogados, mire, los que de hecho no he visto los comentarios que usted señala, pero yo sin mirarlos, yo ya sé quiénes están al frente de esto. Los mismos abogados que han defendido a los narcodelincuentes, los que han defendido a los políticos de cuello blanco. Entonces, estos abogados que les da cámaras, tienen seguidores en las redes y creen que porque escriben y dicen, bueno, ahora sí, los soldados están desbocados. No, eso no existe. Ellos, cuando la violencia y la seguridad golpeen las puertas de estos progres o de estos pro derechos humanos, se darán cuenta que el accionar este momento, y lo digo a viva voz y a los cuatro vientos, de este momento es el correcto. Tienen ahora, ¿cuál es el camino? ¿Cómo se consolida? Es una guerra prolongada, es una guerra asimétrica, es una guerra donde usted no vea la amenaza, necesita inteligencia de calidad, necesita buenos operadores que hilvanen lo que pasa en la calle hacia los cuarteles, hacia los puestos de mando y hacia el nivel político. Esos operadores son los que le van a dar el éxito para que vayan a fluir los medios y las cosas, las decisiones que se den en territorio van a redundar en la parte política estratégica a nivel nacional. Eso debe entender el mando, debe poner a los mejores ya en las calles. Y creo que el golpe contundente será cuando comiencen esa inteligencia a funcionar y vemos con los cabecillas, con alias Fito, con alias Colompico, con todos los que han estado, se han fugado a las cárceles y con los que están en las cárceles. Dos aspectos importantísimos que de hecho están considerados, habrá que ver para cuándo. La toma y el control de las cárceles y la caza de los mandos terroristas. Esas dos misiones comenzarán ya, serán los resultados operacionales después de lo que se está haciendo día a día en las calles. 7 de la mañana con 42 minutos. ¿Y qué se debería hacer? ¿Cómo actuar ante guías penitenciarios, personal administrativo del SNAI, de las cárceles que aún están retenidos o secuestrados por parte de los reos? ¿Cómo actuar ahí en ese caso, capitán? Bueno, ahí deben haber dos decisiones. La decisión militar, es decir, la toma por la fuerza, que esperemos que, así como ocurrió en TC, tengan un poco de ejercicio mental y logren salvar sus vidas los captores y salvar la vida de los rehenes, o en su defecto que existan ya mesas de negociación y que permitan que salgan los tengo entendido que son 174 reos, guías penitenciarios que se encuentran retenidos. 7:43 minutos. He leído su última publicación, capitán. Ahí usted pues nombra al morenismo, al lacismo y al correísmo, haciendo énfasis específicamente a la salida de la base de Manta, la pacificación de las bandas, financiamiento de las FARC, a los narcos, la división interna de las Fuerzas Armadas y otros elementos del orden público, y también funcionarios de ese entonces, y la penetración del correísmo con la fuerza pública. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ahí se dio más salida o ruta a estas bandas que hoy nos tienen atemorizados a todos los ecuatorianos, o a qué específicamente se refiere en su última publicación, capitán? Lisset, usted vive en un barrio, vivimos en comunidad. Y bastante conflictivo, le cuento. Imagínese, y de pronto le dicen, oiga, señora, usted ya no puede pasar por esta calle, le dice la policía, es lo que pasa, le dice las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No ahora, le digo ¿qué sucede? Que en esa calle el decidor político tiene intereses políticos. Cuando yo estuve de comandante en San Lorenzo, de pronto vino el que hoy es SNAI, que espero que ya le haya volado la cabeza el presidente, el general Saldumide,
Y me dijo, capitán, ¿sabe qué? Ayúdeme en hospedaje. Yo tengo aquí unas plantas, unas plantaciones y quisiera que me dé hospedaje. ¿Sabe para qué fue? Lo envió Patiño. ¿Para qué? Para utilizarnos a nosotros, a nuestros conscriptos y a mis comandos de infantes de marina para fumigar sus plantaciones de aceite de palma africana, perdón. Ese era el nivel, que se volvieron esbirros. Y después ascendió, obviamente, el general Sandumbide, ascendió como después de 2 años o algunos meses, ascendió a general. Ese estilo de mandos fueron los que doblaron rodillas al Correato. El general Carrillo en la policía, la general Varela, que después fueron comandantes generales en el morenismo, pero en el asismo. Pregunta qué hicieron ellos cuando eran coroneles o generales en el Correato y luego generales en el morenismo. Todo esto fue una estructura bien armada. Empezaron a dar dádivas. Recuerdo cuando el comandante general del ejército, el general Castro, se enemista de Patiño y se dijeron ni sé qué cuestiones al final de la carrera, cuando le saca de ser comandante general del ejército. Pregunta dónde estudiaron las hijas de Castro, en la China. Pregunta los beneficios que tuvieron los generales y policías de la época. Eso fue mermando casa adentro. Y obviamente todo lo que usted ha leído y lo que se escribe es lo que ocurrió. Persecución a los militares que levantaban la voz. Alexis Mera no perdonaba una y todo oficiaba al Corcho Cordero, todo oficiaba a Patiño. ¿Para qué? Por último, yo tengo la suerte de estar vivo, pues dice. Mire lo que pasó con el general Gabela por denunciar las adquisiciones de los DRUP. Lo que pasó hasta recientemente con el general Hernández, que se me escapa en el tuit, con el caso de Don Nasa, el almirante Donoso con el radar de Jaramijó. Hay cosas que hay que decirlas, porque gracias a estos personajes las Fuerzas Armadas están como están. A buena hora, lo que realmente mantiene ese espíritu y esa vocación son los mandos medios. Los tenientes coroneles, los capitanes, los mayores. Eso ha permitido que nuestras Fuerzas Armadas, y obviamente, uno que otro buen coronel, uno que otro buen almirante. Mire, yo aplaudo, a pesar de que era del equipo del almirante Jaramillo y del almirante Vallejo, el hoy comandante, jefe de comando conjunto, pero se ha visto que está bien puesto los pantalones y está tomando las decisiones que debió haber tomado. Todos los jefes del comando conjunto debieron haber tomado este tipo de decisiones. Sin embargo, como no hubo apoyo del poder político, y en eso les doy la razón, Lazo miró para otro lado, Moreno miró para otro lado, y el correísmo, hasta el día de hoy, mis queridos amigos, ha hecho y deshecho del terror y de nuestra paz en este país. 7:47 minutos. El presidente Noboa ha dicho que no va a negociar ni a dialogar con ningún terrorista y se mantiene en que se hará sí o sí la construcción de las 2 cárceles en Pastaza y Santa Elena. ¿Cómo analizar aquellos? ¿Se necesita de más cárceles, capitán, ya que también se están deteniendo a los grupos terroristas? Eso es lo malo de Daniel, que hace públicas sus estrategias. Hay cosas que no se deben decir, Liceo, en primer lugar. Y segundo, con respecto a que él no negocia, yo le pregunto a Daniel, por eso es que esta doble moral de los políticos a veces sí, a quienes creemos profundamente en la democracia bien llevada, a los que creemos en la política bien llevada, yo le pregunto, ¿por qué no es el mismo trato con Glass? El delincuente es el que roba un celular y el que se lleva 70 mil millones de dólares fuera del país. Entonces, el mismo trato que tiene con Colón Pico, que tiene con Fito, que tiene con los capos, con los alias, ni sé cuánto, que acaban de salir los más buscados. Yo le pido al presidente Noboa públicamente que tenga ese mismo trato con Glass, con alias Vidrio, con Correa, alias Mameluco, con Patiño, alias La Vicky, con Cordero, alias Del Corcho. Todos tienen alias. El Alvarado, alias Zapatón. Toditos. Cara de zapato, no lo sé. Por favor, presidente Noboa, el mismo trato que usted tiene con los GDOs, los líderes de los GDOs, por favor, tenga con los líderes de la Revolución Ciudadana, hoy prófugos de la justicia. 7:49 minutos. Pero, capitán, ¿se debe o no se debe hacer lo de las cárceles? ¿Está bien la construcción por supuesto, de la máxima seguridad? Por supuesto, pero más allá de eso, Lisset, la parte estructural es una cosa.
Porque Ahora, con las habría cárceles que tenemos preguntarle- actualmente no hay control por parte de las autoridades, capitán. Control La que nos transición den. es lo más delicado. La transición es lo más delicado y se pediría que ya se vayan definiendo las estrategias. Obviamente no las comunique, por favor, presidente, pero para que disuelva el SNAI. Todo el SNAI debe de ser disuelto, debe coparse o debe reemplazarse temporalmente hasta tener un nuevo SNAI, que será en 1 o 2 años usted tener gente totalmente entrenada, pasada el polígrafo y no los guías que lamentablemente hoy tenemos como guías penitenciarios que han ayudado a escapar a los capos, que dan las llaves a los caporales. Y eso, este SNAI ya es un sistema fallido. Entonces, mientras construyen las cárceles, sería importante que, mire, lo he dicho, la reserva activa es una muy buena alternativa para que la considere el presidente. Y los que estamos acá, con todo el respeto, no, en vez de estar dando entrevistas, me voy y contribuyo en territorio, no como lo dicen ciertos actores políticos, ¿no? Que de chiripazo quedan cuartos, tienen tanta plata que quedan cuartos o terceros, y dicen que quieren que le den, no un ministerio, sino 4 secretarías para hacerse cargo, como Batman, ¿no? De toda la seguridad de Ciudad Gótica. Ese tipo de gente, por favor, debemos revisar primero las cuentas morales, las cuentas financieras, para lanzarnos a hacer semejantes declaraciones ante el país. Perfecto, 7:51 y una última consulta, capitán. El presidente Noboa dijo que esta guerra o combatir a los grupos terroristas no es un show y es bastante caro y quizás vaya relacionado con lo que se envió a la Asamblea Nacional de incrementar el IVA. ¿Usted está de acuerdo con que se incremente el IVA de 12 al 15% para apoyar a combatir esta guerra? Ha dicho el presidente Noboa. Pero por supuesto, ¿sí? ¿Cómo no? Si estoy pensando en salir como no llaman a la reserva activa, voy a coger mi moto y voy a dar unos lunch a mi gente que patrulla aquí cerca. El problema, Lisset, y le agradezco por esa pregunta, es que si él no marca la distancia con el correísmo, va a repetirse lo de abril del 2016. Hasta hace poco la fiscal acaba de condenar, ya con sentencia condenatoria a Glass, a Bernal y a todos los que se nos robaron la plata del terremoto. Si él no saca a los funcionarios públicos, correístas de su gobierno, esa plata, esos 3 puntitos que nos suben el IVA, que encantado uno sacaría de su bolsillo, plata que no hay, por cierto, usted sabe a dónde iría. Y después en el gobierno del 25, si es que llegan los patriotas del gobierno, nos tocaría hacer vómito prieto a toda esta sarta de lagartos terroristas antipatrias. Perfecto.